Chicos, buen día a todos. Buen inicio de semana. Vamos a empezar el tema. Ya de hecho es la última sesión programada para este mes. Vamos a empezar el tema para dar por terminado la cuestión de todo el temario que nos compete en este mes. Vamos a checar algo importante que es la política económica internacional. Y también obviamente vamos a checar nuevamente, vamos a retomar los temas en cuestión de los tratados de libre comercio. Les reitero, manden su nombre completo por mensaje, por el chat, y cualquier duda o comentario, cualquier tipo en este aspecto referente a lo de la clase, por favor, no duden en comunicarme en este caso, abran su micrófono y externan su comentario, externan su duda, de favor, chicos. Entonces les voy a compartir pantalla. Ok, vamos a ver la cuestión de la política comercial internacional, qué es, cuáles son los principales instrumentos. Por ahí les encargué una tarea respecto a lo que son los instrumentos también y algunos organismos. ¿Qué es la política comercial? La política comercial se define como el manejo de conjuntos de los instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Obviamente va a comprender la política arancelaria, la cual actúa como un mecanismo protector y de captación de recursos bajo la forma de impuestos indirectos que gravan las operaciones del comercio exterior. También se refiere que hace parte de la política económica que regula los pagos internacionales y el intercambio, obviamente, de productos entre los diversos países. Está estrechamente ligada a la política cambiaria por la importancia del tipo de cambio en el flujo internacional de capitales y de bienes y servicios. Obviamente tiene que ver esta cuestión con las divisas de cada país. ¿Qué busca una política comercial? Obviamente pues va a generar procesos de integración comercial, va a facilitar el acceso a los mercados externos y avanzar obviamente en la armonización de las normas que regulan la actividad económica. Si se da de manera correcta, dice, el peso específico de los países en desarrollo en el mercado mundial aumenta gradualmente. Esa es la intención. Objetivos de la política comercial. ¿Qué busca al implementar una política comercial correcta? ¿Qué buscamos? Mejorar la distribución de ingreso y nivel de vida de la población, fortalecer el desarrollo del mercado interno, cumplir con los compromisos internacionales contraídos. Obviamente aumentar la capacidad productiva, diversificar la estructura, incrementar los niveles de empleo y favorecer la competitividad y estimular el cambio tecnológico. ¿Por qué es importante la política comercial común? Porque obviamente implica una gestión uniforme en las relaciones comerciales con los terceros, en este caso países en particular, mediante un arancel aduanero común y regímenes comunes relativos a las importaciones y a las exportaciones. Existen tres tipos de políticas comerciales internacionales. La primera de ellas es el proteccionismo. En clases anteriores, en sesiones anteriores, ya hemos hablado qué consiste el proteccionismo y qué obviamente qué busca. Un proteccionismo bien implementado obviamente va a buscar defender, en este caso, proteger las empresas nacionales. También otra política de tipo comercial internacional es el libre comercio, como obviamente son los tratados, en este caso, que lo vamos a estar viendo ahorita, y barreras al comercio, que consiste en esta cuestión de los aranceles. Los aranceles son impuestos obviamente que se graban a determinadas mercancías que se están importando para defender, en este caso, las empresas nacionales
y para que también obviamente no se exceda en la cuestión de una importación, una exportación a mayor escala. Obviamente, ¿por qué? Porque mermaríamos la productividad de las empresas internas que tenemos en nuestro país. Vamos a dar un repaso a lo que es el proteccionismo. El objetivo es promover el desarrollo de ciertos sectores de la industria nacional con el fin de utilizar diversos mecanismos como las políticas comerciales. En situaciones de crisis económica, ciertos niveles de protección a los propios productos evitan una caída fulminante de precios y el consiguiente descalabro de algún sector de la economía nacional. La herramienta fundamental es mediante la política comercial que permite el establecimiento de altos aranceles de importación para aquellos bienes que se desea se produzcan internamente, o se le ponen restricciones, en este caso a las importaciones. La política proteccionista puede adoptar medidas de orden interno, como aplicar impuestos más bajos a la producción de aquellos bienes que se desea fomentar en el país. Fomenta la destinación por parte del gobierno de subsidios, entre otras cuestiones. Y entra también lo que son los aranceles y lo que entra también la parte de subsidios, que son instrumentos de la política comercial. ¿Qué desventajas tenemos en la cuestión del proteccionismo? Obviamente hay una limitación recíproca, la ley del más fuerte, presiones de sectores específicos, encarecimiento de algún producto y desabastecimiento de algún producto también. ¿Qué beneficios? Obviamente protección de la industria joven, porque obviamente la vamos a tratar de hacer competitiva, recuperación de la economía, fortalecimiento del mercado nacional. Entonces, en la imagen vemos algo hipotético, paradójico, cuestión de que nos están bombardeando, se puede decir, nos bombardean nuestra propia portería, nuestro país, con productos que quieren ingresar, obviamente, y entonces el proteccionismo se puede decir que es una barrera a toda la invasión de esos productos, sobre todo la invasión de esos países que quieren, obviamente, que quieren exportar, que quieren introducir las mercancías en otros países. ¿Qué argumentos tiene el proteccionismo? Obviamente, pues razones de seguridad nacional para defender a las empresas nacionales, independencia económica, alcanzar niveles de desarrollo industrial mínimo y superar desequilibrios de la balanza comercial. Ok, tenemos otra política comercial que se refiere al libre comercio y busca estimular el intercambio de productos entre los países. Ya habíamos tocado este tema anteriormente con los tratados de libre comercio, los TLCs. Obviamente el libre comercio es la vía opuesta al proteccionismo y se basa en la ausencia de aranceles y de cualquier forma de barreras comerciales, contingentes, cupos, reglamentos gubernacionales, requisitos teóricamente sanitarios o de calidad. Obviamente todo esto va destinado a obstaculizar el intercambio de productos entre países. En una zona de libre comercio, los países aliados, obviamente tratándose de comprometer a anular entre sí los aranceles. Es un impuesto, un gravamen que se debe pagar por el concepto de importación, exportación de bienes. Se supone que en los tratados de libre comercio se trata de eliminar esos aranceles, pero si checamos en el Tratado de Libre Comercio, el TELECAN, todavía existe aranceles. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos sí están regulados, pero en ciertos productos, no en todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos productos, pues sí, obviamente se encarecen, o en este caso se puede decir que el país con un poquito de más poder adquisitivo, de economía más estable, en este caso Estados Unidos y Canadá, pues obviamente se están beneficiando en cuestión de México, porque obviamente sus productos, sí, nuestros productos allá, pues sí los encarecen. A comparación de los productos de ellos aquí, pues no normalmente se encarecen ese tipo de productos. Instrumentos de libre comercio.
En este caso, obviamente los gobiernos utilizan estos instrumentos para facilitar el comercio entre países. Y obviamente algunos ejemplos son los acuerdos comerciales, las uniones aduaneras, las zonas de libre comercio, la implantación de preferencias arancelarias y las asociaciones. En un área de libre comercio se suprimen todas las barreras al comercio de bienes y servicios entre los países integrantes. No hay aranceles, cuotas, subsidios o impedimentos administrativos que distorsionen el comercio entre los miembros. Ok, ¿qué instrumentos tenemos bajo el régimen de una política comercial internacional? De los más importantes, hay más, de hecho sí, son como aproximadamente unos 7 u 8, pero los más importantes y los más comunes son estos cuatro. Es el arancel, los subsidios, el dumping y las restricciones cuantitativas. Dentro de las restricciones cuantitativas estamos abarcando un poquito la cuestión de normas, reglas de parte de la OMC, obviamente reglamentos administrativos de cada país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es un arancel? ¿Qué corresponde o qué estamos hablando como arancel? Nos dice que es el instrumento más común de protección, pero no es el único. Y los países pueden restringir su comercio exterior de muchas otras maneras. Las barreras arancelarias continúan cayendo como resultado de negociaciones multilaterales. Obviamente, pues ya sabemos lo que es un arancel, es un impuesto que se le pone a los productos de importación para obviamente encarecerlos, tratar de encarecerlos y en este caso también defender o proteger los productos que tengamos nosotros internamente producidos nacionalmente y obviamente pues tienen que ver con cuestiones que tengan similitudes en esos tipos de productos. Obviamente si hay un tratado de libre comercio se trata de abolir todo ese tipo de cuestiones, o sea, que los productos eh, circulen libremente sin ningún tipo de arancel, sin ningún tipo de impuesto y que pues obviamente el precio del mercado sea competitivo y que obviamente el consumidor final escoja obviamente algún producto pues, obviamente de calidad o que le esté brindando y satisfaciendo su necesidad. También otro instrumento de una política comercial son los subsidios. Nos dice que los subsidios para las exportaciones son impuestos negativos, ya que su propósito es incrementarlas, desplazando el gasto extranjero hacia los productos domésticos. El subsidio sirve para equilibrar, en este caso, obviamente si hay un arancel de por medio, entonces el subsidio sirve para equilibrar un producto y que entre con un precio competitivo a un país determinado para que no se encarezca en ese aspecto. Entonces los subsidios más que nada los otorga la parte del Estado, la parte del gobierno, para apoyar de esa manera las importaciones también. Pero pues obviamente afectaría a la economía interna del país. Otro instrumento es el dumping, que es una discriminación de precios internacionales y se presenta como un monopolista. Obviamente se cobra un menor precio a los compradores extranjeros que a los compradores domésticos por un bien igual o comparable. El dumping, ya habíamos tocado un poquito este tema también, es cuando obviamente va a ingresar un producto, se va a importar un producto y ese producto, ¿qué es lo que pasa? Que llega con un precio más bajo, obviamente que o se vende, lo vendemos, por ejemplo, yo si exporto a otro país, entonces lo exporto a lo mejor con un precio más bajo que realmente como lo estoy exportando a otros países o a otro tipo de mercado. O sea, entra con un precio más bajo que realmente que el precio que se está manejando internamente en el país. Es una competencia realmente desleal en ese aspecto, porque no podemos vender por debajo de nuestro costo de producción también. Entonces debemos de vender, en este caso, a un precio que sea competitivo. Por eso anteriormente les decía que las ofertas tratábamos cuestiones como el Black Friday y en este caso otros tipos de promociones, obviamente como el Buen Fin aquí en México,
que realmente el Buen Fin, pues en México no hay ningún beneficio en ese aspecto, porque carecen primero el producto y luego lo bajan para decir que realmente están dando algún tipo de descuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, en este caso, pues el dumping viene a impedir eh, cuestiones competitivas internas. Decía aquí en México no se ve tanto eso. ¿Por qué? Porque las empresas se ponen de acuerdo en todas las cuestiones. Por ejemplo, en los supermercados, H-E-B, Walmart, ya, quien sea, Artelis, Sorianas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente ellos pertenecen a una cámara de comercio también, eso es en cuestión de políticas administrativas internas de los países. Entonces ellos se ponen de acuerdo y no pueden bajar un precio de un producto, no lo pueden desplomar nada más así porque sí en el mercado interno. ¿Por qué? Porque afectaría a las demás empresas. Entonces ellos mismos se ponen de acuerdo. A lo mejor les pongo un ejemplo, el martes, no sé cómo hacen algunos, el martes, no sé, martes y miércoles de frutas y verduras, a lo mejor lo ponen en Arteli, el jueves lo ponen en H-E-B o en Soriana, como ejemplo. A lo mejor unos bajan la tapa de blanquillos, otros bajan el azúcar, pero al final y al cabo van y compran y en volumen van a pagar los mismos precios. ¿Por qué? Porque unos ponen ofertas de una cosa y otras empresas ponen ofertas de otras cosas, otros supermercados, y al final, el precio final, lo que viene pagando el consumidor, se compensa. Lo que pues aquí podríamos hacer es comprar las ofertas de un lado, comprar las ofertas, otras ofertas en otro lado. De esa manera, pues obviamente sí nos ahorraríamos, pero si compramos todo directamente en un mismo almacén, en un mismo supermercado, pues obviamente el precio final, chequenlo, y va a ser el mismo que vamos a pagar en cualquier supermercado, porque ponen ofertas de diferentes, pero no iguales o no equitativamente a las que pone el otro supermercado. Entonces, ellos mismos se ponen de acuerdo en esos precios, ¿no? Están regidos, están en un común de acuerdo. Otro instrumento de la política comercial son las restricciones cuantitativas. Obviamente se logra limitando el volumen físico en las cuotas de importaciones y exportaciones. Entonces aquí vemos los instrumentos, el arancel, las cuestiones que reducen el comercio. El arancel reduce el comercio, eso tiene que ver en cuanto al precio, y la cuota de restricción voluntaria de exportar, eso tiene que ver en cuanto a volumen, a cantidad, también reduce el comercio. ¿Qué aumenta el comercio? Obviamente si al arancel le ponemos un suicidio en las importaciones y exportaciones, aumenta obviamente, en este caso la competitividad, aumenta el comercio, la entrada de mercancías, y el aumento voluntario de importación también aumenta la cantidad en cuanto a volumen, aumenta el, el comercio. Procurando que los particulares y las empresas lleven a cabo actividades comerciales que estén al corriente en la medida de lo posible. Eso tiene que ver, todas esas cuestiones de organización y de control, tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y lleva a cabo, entre otros, exámenes periódicos de las políticas comerciales de todos los países. Obviamente todos los miembros de la OMC son objetos de este examen. Los 4 países con mayor participación en el comercio mundial, tenemos los 4, Estados Unidos, Japón, China, Alemania, son objeto de un examen cada 2 años. Los 16 siguientes, obviamente después de esos 4 de la lista, tienen un control, en este caso un examen cada 4 años, y los demás cada 6 años, pudiendo fijarse un intervalo más extenso para países menos adelantados que son miembros de la OMC. El órgano de examen de las políticas comerciales, la OPC, dice, por parte del Consejo de la OMC, realiza los exámenes sobre base de una declaración de políticas preparada por el país objeto de examen y de un informe elaborado por economistas de la División de Examen de las Políticas Comerciales de Secretaría. Tenemos una foto de la última en esta cuestión, se generó en una ronda del país de Uruguay.
nos dice que es importante tener procesos de integración comercial. Vamos a ver este tema, qué consiste la integración comercial. Y se trata de facilitar, primero que va a facilitar, número uno, el acceso a los mercados externos, número dos, avanzar en la armonización de las normas que regulen la actividad comercial, y en este caso es así como el gobierno negociaría acuerdos internacionales que eliminen barreras al acceso, estimulen la inversión extranjera y faciliten la reasignación de recursos hacia actividades más productivas. Ya habíamos hablado de la OMC y de hecho por ahí les encargué una investigación respecto a los organismos internacionales. Obviamente la OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países. Nació en 1995, lo que la convierte en una de las organizaciones más jóvenes. La OMC, es sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, la GATT, establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Así pues, aunque la OMC cuenta con pocos años de vida, es el sistema multilateral de comercio que originalmente se estableció en el marco de la GATT. La GATT cumplió 50 años, obviamente ya hace tiempo. ¿Qué funciones tiene la OMC en esta cuestión? Pues obviamente es de contribuir, el propósito primordial es contribuir a que obviamente las relaciones comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. Para lograr este objetivo, la OMC se encarga de administrar los acuerdos comerciales entre los países, servir de foro para las negociaciones comerciales. ¿Qué funciones tiene? Para lograr la fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. Obviamente, para lograr esos objetivos, se encarga de resolver las diferencias comerciales entre los países y examinar las políticas comerciales, como ya vimos, de las comerciales, obviamente los países entre ellos, en este caso, mediante los exámenes, como ya lo habíamos visto. El propósito primordial de la OMC es contribuir que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. Obviamente se encarga de ayudar a los países en el desarrollo con las cuestiones de política comercial, prestándoles asistencia técnica y organizando programas de formación, cooperar con otras organizaciones internacionales. Ok, aquí hasta aquí viene la cuestión de las políticas comerciales. Ahí vimos dos temas importantes que se van a deslindar de este tema que son las políticas comerciales. Entonces, que son la integración económica mundial y la cuestión de los tratados de libre comercio. No sé si alguien tenga alguna duda respecto a ese tema, algún comentario, chicos. No sé si tienen alguna duda, algún tema, algo que comentar. No, profe, todo bien. Por dos, por dos. Por dos, sí, por tres. Algo que les haya hecho, me haya en esa cuestión, algo que les haya dejado algún tipo de duda. De hecho, mencionábamos una cuestión en cuanto a los precios. Obviamente tenemos que estudiar varias cuestiones. La cuestión de exportaciones, importaciones es muy abundante en ese sentido. Y mucha gente dice, ok, pues no sabe realmente desde dónde viene un precio, desde dónde se puede fijar un precio de un producto. Entonces, ustedes que se están preparando, en determinado momento ya van a saber cómo realizar cada situación o cómo enfrentarse a cada situación. Entonces, es muy importante hacer del conocimiento también de la gente en cuestión, porque muchos critican sí los precios, pero realmente no saben qué hay detrás de un producto y de un precio, el establecimiento de un precio. Entonces, normalmente, normalmente, lo que pasa, pues las mismas empresas se ponen de acuerdo en ese sentido. No hay precios
por sí solos que se establezca o alguna empresa, les decía, tiene que ser un precio competitivo en el mercado. Obviamente algunos países quieren sacar más provecho de eso, como se los mencionaba, y si ustedes pueden checar, normalmente Estados Unidos encarece los productos que nosotros exportamos. Ustedes vayan a un H-E-B en Estados Unidos y de hecho la verdura es mucho más cara. La verdura casi nosotros somos su principal proveedor de frutas y verduras en México hacia Estados Unidos, también a Canadá. Y es carísimo, son carísimas las verduras allá, ni se diga el aguacate, cuestiones típicas de México, es caro en ese aspecto en Estados Unidos. Entonces, eh, se encarecen esas cuestiones, pues obviamente porque pues a México dice, pues a mí me interesa exportar y a México no le importa, pero obviamente cuando Estados Unidos quiere exportar, obviamente sí pone cuestiones arancelarias muy importantes y a nosotros pues, nos demanda algún tipo de subsidio para que las empresas estadounidenses pues, obviamente tengan competitividad contra las empresas mexicanas. Vamos a ver también un poquito de más de tratados de libre comercio, todos los que están regentes hoy en día, como ya los vimos, en la parte de la integración también, de la integración, en este caso de las naciones, y a qué se refiere esa situación. No sé si no tienen ninguna duda, ningún comentario, chicos. Nos quedan aproximadamente unos 6 minutillos de esta sesión. Ahorita les voy a estar mandando el link. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Alguna duda de la tarea? Acuérdense que vamos a tener examen final esta semana. ¿Ya almorzaste? No. Pues no sé qué ¿No? ¿Ninguna duda? No, profe. Bueno, de mi parte, no. No, Giancarlo. Ok. ¿Tú y aquí? Ninguna, profe, todo entendible. No. A la hora del examen ese va a ser el problema, ¿no? Ahí surgen las dudas. Aldieri, ¿alguna duda, Aldieri? No, profe, estoy bien. Ok. Cristina, ¿andas por ahí? ¿Andas trabajando, Cristina? No, ahorita sí estoy en mi casa, pero he tenido muchos problemas con el internet y casi no me he podido conectar. Ok. Sí, ya hemos platicado tu situación, no te preocupes. Obviamente, eh, la responsabilidad de los que mayor parte se conectan, o sea, casi siempre somos los mismos en ese aspecto y eso obviamente entra el criterio a nosotros al momento de evaluar, yo como maestro, como docente, obviamente pues también utilizamos los criterios también en ese aspecto. Entonces, les decía, vamos a ver la cuestión de los tratados, les encargué unas tareas, las voy a estar checando también. En esta semana vamos a terminar eh, obviamente, toda la planeación. Vamos a terminar con estos temas y les voy a encargar tareas respecto a esos temas también. Y obviamente, no sé si tengan alguna duda, cuestión algún tema, háganmelo saber también para, en este caso, están los links también de las presentaciones, o si quieren el tema de las diapositivas también se los hago llegar en ese aspecto para que ustedes vayan repasando para los exámenes también. El examen va a ser en esta cuestión pues obviamente va a ser por línea, va a ser por Classroom. Esta es la última sesión en sí como tal, como sesión en Zoom, y ya después obviamente pues va a ser el examen por Classroom. Les voy a avisar la fecha y les voy a avisar, obviamente va a ser por tiempo también, por tiempo estimado en ese aspecto. No sé si tengan alguna duda respecto a eso. No, ninguna. ¿No tienes dudas, Daniel? No, profe. Okay.
Con respecto a la tarea que les encargué, ¿no tienen dudas tampoco? No, profe. Ahí sí ¿Ninguna? me cuatrapié un poquito. ¿En qué aspecto, Daniel? Es que puso organizaciones y la otra puso Instrumentos. Organismos. organismos. Ahí me cuatrapié en las dos. Sí, yo también. Organizaciones, organismos, instrumentos. Sí, no, nada más en organismos y organizaciones. Es que Ok. como me aparecía casi lo mismo, por eso. No, Por pues, dos. sí hay diferencias, ¿eh? Y los instrumentos, pues ahorita los vimos. ¿Cuáles son los Sí, instrumentos? Y aranceles y ¿qué más era? Aranceles, subsidios, políticas Ajá. administrativas. Exactamente. Sí, en eso no tuvimos problema, pero en las últimas dos sí, ok. sí también yo me confundí. Ok, ya ven que sí tienen dudas luego. Sí, o sea, no hay ningún problema. Aquí estamos para esclarecer las dudas, por eso no tengo ningún inconveniente. Oiga, profe, Mande, Daniel. pues ya hablando de las dudas, pues ya agarré confianza. Lo de los aranceles, Ajá. cuando uno exporta a otro lugar, dependiendo la cantidad que tú mandes, es el arancel que a ti te pueden cobrar. No, el arancel es fijo. De hecho, lo veíamos. Acuérdense que el arancel impide en este aspecto, obviamente, en precio, la exportación. Obviamente nosotros vamos a exportar como país, hay un país destino, pero el arancel es fijo. Pero hay otra norma regulatoria en ese aspecto también, que puede ser una política administrativa interna de cada país, que obviamente regula el equilibrio del volumen de lo que vas en este caso a exportar y de lo que el país va a importar. Entonces ahí varía en ese aspecto. O sea, ¿qué te puedo decir? A lo mejor nosotros como mexicanos, no sé, a lo mejor nada más vamos a exportar 10,000 toneladas de aguacate. Estados Unidos a lo mejor no va a dejar que ingrese más, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor ellos siembran aguacate. Obviamente no siembran. Entonces es un producto de México que realmente tiene luz verde para entrar, lo que queramos obviamente exportar, pero ellos no van a importar más de lo que necesitan tampoco. Entonces, a lo mejor Pues sí, no vamos a exportarles pantallas. A lo mejor nosotros creamos un celular. De hecho, había un celular, un M4, que era de origen mexicano. Entonces, a lo mejor dice Estados Unidos, bueno, sí, a lo mejor te compro, no sé, 10,000 unidades, pero pues sabe que la calidad a lo mejor puede ser menor y ellos se van a defender, en este caso, las marcas de origen como Samsung y como LG. Entonces dicen, ok, nada más 10,000. ¿Por qué? Porque las demás, mi mercado nacional, mi mercado interno está dominado por mis marcas y es lo que voy a apoyar. Entonces restringen el volumen en ese aspecto. El arancel va a ser el mismo, el arancel no afecta. Al menos que ellos quieran apoyar eso, el arancel, se puede decir una contra del arancel es el subsidio. Esa sería la contra del arancel en ese aspecto. Pero el arancel es fijo, pues está establecido por los gobiernos de cada país. Entonces, lo que se busca en los tratados de libre comercio es quitar los aranceles para que obviamente pues no haya subsidios tampoco y quitar obviamente las políticas administrativas internas que van a delimitar un poquito, en este caso, limitar el volumen de la mercancía que nosotros vamos a vender como país o que ellos van a importar como país también. Pero obviamente respondiendo a tu pregunta, es fijo, el arancel es fijo, no se modifica. ok, ok. Ya, ya. Lo que puede afectar el precio es el subsidio. O sea, si tiene un arancel muy elevado, dice el país, ok, el país que exporta, oye, pues, me le estás poniendo un arancel o tus aranceles son muy elevados, ¿de qué forma me vas a apoyar? Si tenemos, obviamente, un tratado de libre comercio, tenemos relaciones comerciales. Dice, ok, le pongo un subsidio, yo como Estado le pongo un subsidio para que entre con un precio competitivo en el mercado nacional. Eso es lo que lo va a apoyar en ese aspecto. Ok, Entonces, ok, ya entendí. ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Ok, ¿alguien más, chicos, que tenga alguna duda? Nos queda un minutito todavía de esta clase. Ahorita les voy a mandar el link por el grupo. Ya saben el Profe, procedimiento. Mándeme.
estaba leyendo en la página que le había comentado de los, se me olvidó, de los Incoterms. Ok, sí. Ya. ¿Se acuerda que le había dicho que iban a quitar uno? Sí, es correcto. El último. Ajá, bueno, estaba leyendo que a lo mejor no iban a quitar ese, iban a quitar el S-Word. Ok. El primerito creo que es ese. Apenas- Y porque el delivery de repay, algo así, ese es el Ajá. último. Sí. Ese lo iban a complementar con otro. Es lo que estaba leyendo yo en la página cuando me metí.